Bien chicos, continuamos. En esta última parte vamos a ver composición de funciones. Vamos a hablar un poco de la composición de funciones antes de entrar a los ejercicios de la guía. Bien, ¿qué es una composición de funciones? Nosotros hasta el último tema que vimos, que era funciones homográficas, sí, siempre hemos tratado con una única función, ¿sí? O sea, nosotros siempre hemos trabajado de esta manera. Dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Yo tengo un único camino que es el F, pero en este caso, ¿sí? En este caso ya participa un tercer conjunto. Por ejemplo, yo tengo un conjunto A, B y C. Para llegar de A a B, yo tengo un camino que es F. Para llegar de B a C, yo tengo otro camino que es G. O sea, son distintas funciones. Ahora, ¿qué dice la matemática? ¿Habrá alguna fórmula, algún método matemático para yo poder utilizar una única forma? Es decir, yo quiero llegar a C sin necesidad de tocar B. Hacete la idea que, por ejemplo, yo estoy en un lugar A, quiero llegar a B, tengo que tomar un colectivo. Ahora de B a C tengo que tomar otro colectivo. Ahora vos te preguntarás, ¿habrá alguna manera de que yo tome un único colectivo? Bueno, antes ¿no? Ahora ya no se puede por esta situación. Un único colectivo que me permita llegar de A hacia C. Que me permita llegar de A hacia C. A eso es lo que va en la matemática, ¿sí? O sea, vos tenés dos funciones y transformarlo en una única función para llegar a mi objetivo que es C. Eso es composición de funciones. Ahora, si te fijas en lo siguiente, dice X evaluado en F te va a dar un elemento del conjunto B. Ahora, G evaluado en F de X, por eso yo escribo G paréntesis F de X, te va a dar un valor de conjunto C. La pregunta es, ¿sí? ¿Cómo se leen las composiciones? Se leen de esta manera. Por ejemplo, este se lee G compuesto con F. Se lee de esa manera. ¿Esto cómo se lee? F compuesto con G. Ahora, ¿cuál de estas dos representaciones debería ir acá? La mayoría me dice esta. Isaías, esta representación tiene que ir acá. Lamentablemente te tengo que responder que no. La representación que debe ir acá es la siguiente, mira. Algunos se preguntan, ¿pero por qué? Lo que pasa es que en composición se lee de la siguiente manera, de derecha a izquierda, F compuesto con G. Yo tengo una pregunta. De estas dos funciones, ¿cuál es la primera función que participa? Y la primera función que participa es F. Por eso va F compuesto con G. Si acá hubiera G y acá fuera F, sería esta representación. Sí, chicos, tengan cuidado con eso. Ahora, otra cosa más. Cuando yo te diga G compuesto con F, ¿esto cómo se lee? F entre paréntesis o corchete G de X. Es decir, F evaluado en G de X. Si yo te doy F compuesto con G es igual a G, paréntesis o corchete F de X. ¿Sí? Lamentablemente, la mayoría lo llama de una forma vulgar. Le llaman FOD y GOF. Siempre dicen así. Inclusive a mí me preguntaban, profe, ¿eso cómo es? ¿Es FOD o GOF? Nunca se lee así matemáticamente, pero bueno, si querés leerlo de esa manera para que te entiendas mejor, no hay drama. ¿Sí? Pero lo correcto es decir G compuesto con F, F compuesto con G. Bien, chicos, S es composición de funciones. A lo que yo les dije, únicamente resumiendo, eso es composición de funciones. Vuelvo a repetir, es buscar una fórmula matemática, ¿sí? O sea, buscar una única fórmula matemática para llegar de A a C sin necesidad de utilizar dos funciones, solamente encontrando la composición. Con la composición yo encuentro una única función, ¿sí? Bien, dicho esta aclaración, esta introducción de lo que es composición de funciones. Espero que les haya quedado claro, chicos. Vamos con los ejercicios.
Si no entendieron mucho la parte gráfica, yo creo que esto se le va a quedar claro. Bien, nos dan este ejercicio. Profe, ¿Sí, decime? ¿puede bajar un cachito más la hoja, por favor? ¿Ahí está bien? Ahí está, gracias. Genial. Profe, ¿en dónde figuran estos Un poco ejercicios? para la derecha, ¿no podría ser la hoja? Listo, ahí está. Gracias. De nada. Bien. Estamos en el tema 4, ¿no, profe? Sí, estamos en el tema de composición de funciones. Ah, ok, ok. Bien, ya mencionada la parte teórica de composición de funciones, vamos con los ejercicios. Mira lo que dice el ejercicio, composición de funciones. Primera pregunta, dadas las siguientes funciones, ojo que es el mismo. Ahora ustedes se preguntarán por qué Isaías repitió dos veces la misma pregunta. Ahora la van a ver, ¿sí? Dadas las siguientes funciones, calcular lo siguiente. Calcular G compuesto con F, ya se me quedó. También lo que ustedes muchos utilizan. Me piden calcular esto. Calcular G compuesto con F. G círculo F, si quieres. G compuesto con F. Bien. ¿Y esto cómo es o cómo lo habíamos definido? De la siguiente manera. Es F paréntesis G de X. ¿Y eso por qué? Por definición, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Únicamente van a hacer lo siguiente, chicos. Observen. A G lo van a involucrar dentro de F, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar toda la función G, porque es el que está dentro del paréntesis, ¿sí? Toda la función G y va a ir ubicado donde está X de la función F. Eso es lo único que tenés que hacer. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Mira, me va a quedar X, en vez de X, ¿qué va a ser? Menos X más 1. ¿Qué más tienes que hacer? Sumar 1. Y esto que es igual, menos X más 1 más 1. Y este es igual a menos X más 2. Y listo, chicos. Está resuelto el ejercicio. Únicamente eso. ¿No te quedó claro? Vamos con el siguiente. Mira. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Ahora nos pide F compuesto con G. F compuesto con G. Y esto, por definición, ¿a qué es igual? Escribís, ¿no? G paréntesis F de X. Ah, ¿eso qué me quiere decir? Que toda la función F lo vas a introducir a la función G. Entonces, mira lo que yo voy a hacer ahora. Mira la diferencia. Ahora, F es todo esto. ¿Sí? Todo F está dentro de G. Está dentro de la variable, así tienes que verlo. Siempre se involucra en la variable. Ah, bueno, entonces, ¿esto qué va a ser igual? ¿Qué vas a escribir? Obviamente con G empezando, ¿no? Menos, pero ya no vas a escribir X. Ahora mira lo que vas a escribir. X más 1. Más 1. Y este es igual a menos X menos 1 más 1. Y esto me queda menos X. Y listo, está resuelto el ejercicio. Es sencillo, Isaías, así de sencillo. ¿No te quedó claro aún? Vamos con el otro ejemplo. Vamos con el ejercicio número 2. O el ejercicio B. Bien.
¿Qué nos piden primero? G compuesto con F. G compuesto con F. ¿Sí? G compuesto con F. Ah, entonces vos qué decís. Esto es por definición matemática es igual a esto. Es raro, ¿no? Porque se lee G compuesto con F y se escribe F evaluado en G de X. Bien, ¿qué te dice? Toda la función G lo vas a involucrar en la variable de F, en la variable X de F. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Todo G, porque está dentro de paréntesis, mira, todo G va a estar dentro de F, pero dentro de la variable. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Esto es igual X, pero ya no es X, ahora es 2X más 1, porque estás ingresando todo. Más 1 al cuadrado. Y listo, terminó el ejercicio. Vamos con el siguiente. Me piden F compuesto con G. F compuesto con G. Entonces, por definición, vos sabes que es G paréntesis F de X. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que todo F dentro de G. Entonces, ¿todo F quién es? Es todo esto. Ah, todo esto va a estar dentro de la variable de G. Mira que solamente todo se va a X, ¿sí? Entonces, mira lo que yo hago. Yo digo, esto es igual. Escribís todo igual, 2, pero ya no escribís X, sino X al cuadrado, más 1. Y listo. Ya tener resuelto los ejercicios. Cuando me viene a veces composición de funciones, ustedes mucho se confunden. Espero que de esta manera les quede más claro. ¿No te quedó claro? Vamos con otro ejemplo más. ¿Qué nos pide primero? Vamos a ver, nos pide G compuesto con F. Ah, entonces yo que digo, este es F paréntesis G de X. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que toda la función G, ¿sí? Toda G, todo esto, porque lo que está dentro del paréntesis, lo ingresas dentro de la variable de F. Mirá que no va a 2, sino que va a X, a la variable siempre, donde afecta. Ese es su objetivo. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿esto qué es? Mirá que está F afuera. Entonces 2 elevado a la X, pero no debería ser X, es X más 3. Y listo. Ya está resuelto. Vamos con la otra composición. Me pide F compuesto con G. Esto por definición es G paréntesis F de X. Ah, ¿qué me dice ahora? Me dice que todo F dentro de G. Todo F es esto. Todo F dentro de G, pero dentro solamente de X. ¿Sí? Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Esto es, ya no es X, ahora es 2 a la X. Más 3. Listo. Mirad que hasta ahora los ejercicios que hemos hecho, los tres, siempre me dan distinto. Ojo que este es 2 elevado a la X más 3 y este es 2X más 3. Es distinto, ¿sí? Hagamos otro ejemplo más. No quiero que tengan problema con este tema. ¿Por qué le digo que no quiero que tengan problema con este tema? Porque a veces en los exámenes, si bien es cierto, viene la función homográfica. Pero antes de formular la homográfica, nosotros te damos dos funciones y luego vos tenés que encontrar la composición y la composición recién te da una homográfica donde vos vas a encontrar ascendente vertical, horizontal, etcétera, etcétera. ¿Sí, chicos? Eso también es típico. Bien. ¿Qué nos pide primero? G compuesto con F. Ah, entonces yo digo esto es F paréntesis G de X. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que todo G dentro de la variable de F. Todo G
dentro de x de f. Ah, únicamente acá. Eso es lo único que me está diciendo. Entonces yo escribo 3 dividido, paréntesis 3x más 2, más 1, mira. ¿Querés seguir resolviendo? Puedes hacerlo, no hay ningún problema. 3 dividido 3x más 3. Si te pones a pensar, ¿qué te resultó? Te resultó una función homográfica en forma canónica. ¿Viste? Así te puede venir el examen. Que no te pida... Yo sé que esto solo es homográfica, está bien. Sí, pero yo te voy a pedir ponerle la asíntota vertical, horizontal, dominio, conjunto de positividad, negatividad, pero de la composición de esta función que surge una nueva homográfica. Eso es típico también en los exámenes. Bien, ahora ¿qué más nos piden? F compuesto con G. Entonces vos sabés que esto es G, paréntesis, F de X. ¿Qué me dice? Ah, bueno, ahora me dice que todo lo que sea F, todo F ahora, todo F, ¿sí? Dentro de G, pero dentro de X de G nada más. Eso es lo que me dice. Entonces yo digo, este es igual. 3 por 3x más 1 más 2. Y listo. Esto lo resolves, ¿qué te da? 9x más 1 más 2. ¿Qué te quedó? Te quedó una homográfica en forma canónica. Si yo te preguntara, ¿cuál es la asíntota horizontal de esta función homográfica en forma canónica? Directamente 2, el término independiente. Y listo. ¿Se dan cuenta, chicos? Este es típico. ¿No te quedó claro? Vamos con el último. Yo creo que con esto sí te tiene que quedar claro. Aunque lo más probable es que la mayoría o prácticamente a todos ya les quedó claro este tipo de temas, composición. Únicamente eso. Bien, vamos con el último, chicos. Con el E, para ustedes quedaría F, G y H. Queda para ustedes. El ejercicio 2, que es un poco más complicado, ¿sí? Pero sería bueno que ustedes lo intentaran resolver. Bien. Vamos. Con la primera nos piden G compuesto con F. Ah, entonces yo digo esto es F evaluado en G de X. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que todo G lo ingreses a X de F. O sea, a la variable X de la función F. Eso es lo que me está diciendo. Entonces yo digo, bueno, esto es 2, pero ya no es X, ahora es X al cuadrado más 3. Más 1. Listo. ¿Querés seguir resolviendo? 2x al cuadrado más 6 más 1. Y esto es 2x al cuadrado más 7. Listo. Vamos con el último. Esto es f compuesto con g. Y esto es g evaluado en f de x. ¿Qué me está diciendo? Sé que ya sabes la respuesta. Que me dice, ahora f va a ingresar a la variable x de g. Entonces yo digo, esto es, ya no es x, ahora es 2x más 1. Al cuadrado más 3, mira. ¿Lo querés resolver? No hay problema. Binomio al cuadrado, ¿cómo era? El primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y más 3. Continuamos, esto es 4x al cuadrado, más 4x, más 1, más 3. ¿Y esto qué me va a resultar? 4x al cuadrado, más 4x, más 4. Y listo, chicos. ¿Alguna duda con composición de funciones? Profe, Decime. ¿cómo es lo del binomio al cuadrado? Ah, ok. La fórmula es la Lo siguiente. recién. Esta es la fórmula que yo utilicé. A más b al cuadrado.
Esto es a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Esta fórmula es lo que yo utilicé acá. Mira. Ah, listo, listo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, una consulta. Los ejercicios, el punto 3, el 6, el 7 y el 8 de la práctica 3, ¿no son necesarios hacerlos? 6, 7 y 8, a ver. Y el 3. Claro, los que están antes de funciones homográficas, ¿no? Claro, que después directamente saltamos al punto 13, con el conjugado. Bien, la pregunta 6, sí lo pueden resolver ustedes, porque la pregunta 6, fíjate que x tiende a infinito, entonces podés utilizar la técnica de los grados. En el ejercicio 7, fíjate que hay una combinación, hay homográficas y racionales. Los que son homográficos lo podés trabajar, los otros por el momento dejarlo, ¿sí? Y el 8 igual, las que son homográficas, en el 7 y el 8 los que son homográficas, trabajarlo, los otros dejarlo por el momento, ¿sí? Ya lo Ay, haré, lo resolveré seguramente en un modelo que yo haga más adelante. bueno, listo, gracias, profe. De nada. Bueno, Profe, chicos. una pregunta. Sí, decime. En el punto 3, que recién estaba viendo, que pedían las ecuaciones en las asíntotas verticales, abajo hay x, digamos, al cuadrado. ¿Ahí cómo sería? Claro, ya esos son funciones racionales. En todo caso, lo dejaríamos para el resumen. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Los que son homográficos lo pueden trabajar, por ejemplo, de la pregunta 3 que dijo su compañera, pueden hacer el 3A. Bueno, lamentablemente ese no, porque los demás son racionales. Bien, chicos. Los otros ejercicios de Profe, composición de funciones quedan para ustedes. F, G y H queda para ustedes. Sí, decime, ¿te escucho? disculpe, le quería consultar. Cuando termine de dar todos los temas, antes del parcial, ¿no nos podrá enviar uno tipo de autoevaluación para que el que quiera lo haga? Así, tipo, sin ponerle el título. Uy, me quedé sin megas. Profe, ¿me escucha? Ahí Sí, recargué. sí, te escuché. Ah. Le preguntabas, tipo un parcialito. Como un simulacro. Claro. Sí, sí. Mm, buen punto. Lo voy a tener en cuenta. Posiblemente lo haga. Sí, lo voy a tener en cuenta. Podríamos hacer un simulacro, ¿eh? O sea, yo les mando y ponerle que le dé el tiempo que le voy a dar en el examen normal. Y así ustedes pueden ir practicando. Sí, a ver. Voy a tratar de desarrollar eso, sí. Ojalá me dé el tiempo. Pero está Dale, dale. Igual, genial. tipo, no tan así, tipo, bueno, el simulacro estaría buenísimo igual con lo del tiempo y todo, pero no tanto de que se lo tengamos que enviar, sino más que nada para ver en sí como de tener todos los ejercicios de una. No, pero claro, está muy bien tu idea. Y yo creo que y varios de tus compañeros, o por no decir todos, van a estar de acuerdo. Sería genial. Si me da tiempo para hacer uno o dos, yo normal, no tengo problema, lo hago y así ustedes también les sirve para practicar. Y obviamente, ponerle que yo te mande 10, ponerle, ¿no? Haces 8 bien, bueno, ya te vas más tranquilo, más seguro al examen, ¿no? O sea, porque en el examen Claro, sí, sí. si bien es cierto, digamos, hay un tiempo, hay tiempo límite, ¿sí? Desde que yo los mando y ya desde ahí comienza a correr todo. Y son todos los temas también. Así que, bueno, te voy a tomar la palabra, ¿sí? Me parece muy bien lo que vos me dijiste y voy a tratar, no te digo al 100% que lo voy a hacer, pero voy a tratar de hacer lo que vos me dijiste, ¿sí? Voy a tratar. Pues ya, profe, muchas gracias. De nada, chicos. ¿Alguna otra duda más, chicos? Profe, una consulta. En el chat están poniendo si lo del binomio al cuadrado ese que usted explicó es lo mismo que hacer A más B, o sea, entre paréntesis A más B por A más B. Sí, es lo mismo. Listo, gracias. De nada. Es igual. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Profe, Sí, te escucho. una consulta.
Doc, 2x al cuadrado no son 4x. No, no, no. Ten cuidado que este número 2 no se multiplica con este 2. Este 2 es el exponente de x. Ah, me confundí mirando el binomio. Disculpe. No, no hay problema. Bueno, chicos. Hoy hicimos 2 temas. Así que para la próxima vamos a ver lo más probable que veamos funciones inversas y exponenciales. Es lo más probable. Y bueno, pues chicos, entonces nos vemos el día viernes. ¿Sí, chicos? Profe, le están consultando por chat si con este tema ya estamos con todos los temas para el parcial. No, 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 aún falta. Falta función inversa, falta exponencial, logarítmica y trigonométrica. O sea, faltaría 4 temas. Claro, yo sé que algunos de Dale, ustedes buenísimo. están asustados, pero bueno. Bueno, algunos dicen, a ver, si me da tiempo de abrir el chat. Sí, acá llegué, me dice, ya fuimos. Bueno, no se desanimen, chicos, ¿no? Por eso voy a tratar de hacer el simulacro. Voy a tratar y eso les va a servir muchísimo a ustedes. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá nos quedamos y nos vemos el día viernes. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Nos vemos. Dale, Chau, buenísimo, profe. profe. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.